que les adelante un poquito, y las tareas le van a mandar a ella, ¿ah? No a mí. En realidad no es tarea, es una cosita que vamos a hacerlo acá y la van a mandar ustedes ya hecha. Pero son algunas preguntas nomás. A ver, no sé si lo pueden ver ahí. Más o menos ese es mi dibujo que yo he hecho, o más adelante. Ya, estamos hablando del núcleo de la célula. Y la célula se supone que es, bueno, la parte más importante de la célula generalmente es esto, ¿no? Es el núcleo. Ustedes dirán, pues, ¿todas las células tienen núcleo? ¿Sí? ¿Tienen núcleo todas las células? ¿O algunas no tienen? Miren que el virus no es una célula. Las células que tienen núcleo son las eucariotas, o sea, las más importantes, las más desarrolladas. Todas, pero las eucariotas son las células más grandes inclusive, ¿no? Las procariotas, que son las bacterias, en realidad no es que no tengan núcleo, sino que lo tienen, pero no tienen esa envoltura que está acá, ¿no? Afuera. Ya no tienen esta envoltura acá. Por lo tanto, su material genético está dentro, lo tienen disperso en el citoplasma. En realidad sí tienen material genético, pero no tiene esa envoltura, es la diferencia. Pero no tiene núcleo, porque en realidad el núcleo se diferencia precisamente porque tiene una envoltura que lo envuelve, ¿no? Una envoltura que lo separa del citoplasma. Esta envoltura que está acá, está media de verde. Por lo tanto, este núcleo tiene solamente las células más desarrolladas, las eucariotas. Y las células más desarrolladas, las eucariotas, pueden tener un núcleo, como pueden tener más de un núcleo, también pueden tener 2, 3 o 5 también, o hasta 8. O sea, le dicen multinucleares. Pero hay alguna célula que es eucariota que no tiene núcleo. ¿Y cuál creen que sea? A ver, también nosotros tenemos una célula que es eucariota, pero que no tiene núcleo. Entonces, tendría que ser pues una bacteria, ¿no? Porque no tiene núcleo. No, no, es el glóbulo rojo. El eritrocito es una célula que no tiene núcleo, pero cuando nace, o sea, cuando sale cuando se forma en en la parte del hueso, ¿cómo se llama? Ay, me olvidé ese nombre, ¿ves? En la Bueno, ¿dónde se forma? Ya vamos a ver, vamos a recordar. Cuando se forma sí tiene núcleo y conforme pasa el tiempo va perdiéndolo. Por eso es que al final se le considera como una célula eucariota porque sí tuvo núcleo y después ya lo pierde para ser más activo, ¿no? Para moverse más y todo eso. En la médula, ahí se forma la célula, ¿no? Los eritrocitos, la sangre, mejor dicho. Entonces se forma con núcleo, pero lo pierde. Por lo tanto, sí es una célula eucariota y tuvo núcleo en su inicio. Entonces, ¿cuáles son las partes del núcleo? En realidad, se supone que fuera está el citoplasma, ¿no? Esta es la parte central de la célula, generalmente en el centro, y ocupa casi el 20% de una célula, o sea, es bien grandecito comparado con los otros organelos, ¿no? Y es lo más importante porque acá almacenamos el material genético, o sea, el ADN, y este es como si fuese el centro de operaciones de una célula. O sea, todo lo que pasa en una célula está acá controlado, controla su división, controla quién entra y quién sale, controla el crecimiento, la reproducción, todo lo que pasa en una célula es controlado desde el núcleo. Por lo tanto, sus funciones pues serían controlar todas las actividades metabólicas de la célula y también almacenar el material genético, que es el ADN, ¿no? El material que es hereditario de padre a hijos, ¿no? Cuando se divide la célula en dos o en muchas más. Esas son las funciones de un núcleo. Pero ¿cuáles son las partes? Para separarlo del citoplasma hay una doble membrana. Esta doble membrana, bueno, acá se llama doble membrana, que he puesto así como si fuesen dos rayitas acá, ¿no? La doble membrana se llama carioteca. Acá está el nombre. Para que no me olvide, le he puesto por ahí arriba. Carioteca es la doble membrana, es doble membrana. En realidad, doble membrana no son dos capas, sino dos membranas, porque una de afuera está unida al retículo endoplasmático, o sea, es parte del retículo endoplasmático, que es un organelo de la célula. Y la parte interna ya es parte del interior del núcleo, que es el nucleoplasma, esos nombrecitos, ¿no? Todo lo que está dentro es el nucleoplasma y afuera está vamos a ver quién está entrando, afuera está el citoplasma de la célula generalmente, ¿no? Entonces son dos membranas y dentro de las membranitas, acá adentro,
acá hay una sustancia así media gomosa, que también tiene su nombrecito por ahí. Vamos a verlo más adelante, ese nombrecito. Esa es la membrana que está protegiendo todo el material genético. Su función de esa doble membrana, doble membranita, es proteger. Y también hace que pasen algunas cosas y que salgan algunas cosas dentro del núcleo. Porque acá tiene unos poros nucleares, varios poros, son miles de poros dentro de un núcleo, de una célula. Y por ahí entra y sale el material que se necesita, ¿no? Por ejemplo, pueden entrar algunas proteínas que son necesarias y pueden salir algunas cosas que también ya tienen que ser funciones en otro lado. Por ejemplo, el ADN y el ARN sale por acá. El ADN no. El ARN y los ribosomas salen al citoplasma a hacer proteínas, ¿no? Entonces, acá en estos poros es como si fueran unas puertas donde entra y salen sustancias o proteínas, pero es selectivo, o sea, no entra cualquier cosa, no sale cualquier cosa, se supone que ahí es controlado, ¿no? Y acá hay unas proteínas inmensas que hacen que pasen algunas cosas y salgan otras. Entonces, dice selectivo porque están seleccionando qué entra y qué sale. El ADN no debe salir, ¿no? Pero el ARN, que es un material que se ha sintetizado dentro del núcleo, sale afuera a producir proteínas que son necesarias para todas nuestras otras células. Las proteínas, ustedes dirán, pues proteínas. Hablando de proteínas, me imagino que tendrán ustedes una idea de lo que es una proteína. Una proteína es una cadena de aminoácidos muy grande, pero cumple varias funciones. En eso sí, sí les puedo hablar porque es parte de la química, más que todo, ¿no? Una proteína en realidad cumple 7 funciones en total. Puede ser estructural, puede ser para nuestros pelos y todo eso, también puede ser defensas, varias funciones. Pero en conclusión es como si fuese, imagínense, una cuerda muy grande donde está compuesta de varios pedacitos que son los aminoácidos. Y esos aminoácidos son diferentes, son 20 tipos de aminoácidos en total, y hacen una sola proteína. Esas proteínas tienen varias funciones, como les digo, ¿no? De defensa, de estructural, de enzimática y otras cosas más, pero se producen acá. O sea, salen de aquí el ribosoma, o el ADN ribosomático, le dicen, sale por aquí, ARN ribosomático, sale de este núcleo y se va a la célula propiamente y comienza a sintetizar proteínas, y algunas salen de la célula y se van a otros órganos del cuerpo, ¿no? Pero se empieza prácticamente todo en el núcleo. En el núcleo es el centro de control, como les estaba diciendo. O sea, acá dentro del núcleo se produce, justo en este sitio que está acá, en este nucleolo, se van a producir los ribosomas mensajeros, son los que salen de acá, ¿no? Entonces, dentro de esta doble membrana que les estaba diciendo, ya está este nucleoplasma. Es como si fuese el citoplasma de la célula, pero acá sería el nucleoplasma porque está dentro del núcleo, ¿no? Aquí está lleno de proteínas, agua, sales, ¿no? Pero eso es lo más importante de aquí, son dos cosas que hay. Son esta cromatina que está un poquito desenrollada acá, y acá está el nucleolo. O sea, mírense, acá dentro del núcleo, todo esto dentro del núcleo se llama nucleoplasma. Pero hay dos cosas importantes, la cromatina y el nucleolo. Y la cromatina tiene el ADN, sino que está desenrollado. Estamos hablando de una célula que no se está reproduciendo, porque si se reprodujera no podríamos de repente analizarla porque están pasando muchos cambios muy rápido. Y es más, sí se ve, sino que se cambia tan rápido que al final no podríamos determinar qué cosa es lo que está pasando. Pero cuando está desarrollada, sí es un poco así, medio desenrollada. No, es más, ni siquiera se podría ver porque es tan delgadita que en el microscopio a veces no se puede ver. Se ve más bien cuando se está enrollando, ¿no? Entonces, acá sí se ha visto por otros microscopios más potentes y ya han puesto colorantes y todas esas cositas, para ver que sí es una fibra bien larguita, así como si fuera un collar, pero tiene unos puntitos por acá. Estos puntitos de acá, por cada hebra hay 8. Y esos 8 hebritas son lo que le dicen las histonas. ¿Y para qué están estas histonas? Para que no se enrede todo ese material. Imagínense que se enrede, se hace una pelusa, ¿no? Entonces, estos están evitando que se enrede, están haciéndolos que se estiren y que se enrollen ordenadamente. Hay 8 por cada hilera, ¿no? Nosotros tenemos 46 de estos filamentos dentro del núcleo, 23 pares de cromosomas, ¿no? Cuando están así se llama cromatina, pero no solamente es la cromatina, sino es la cromatina con unas proteínas que se llaman las histonas. Estas histonas están haciendo que se enrolle o se enrede o se haga más, se compacte más ordenadamente. Y si no, no hubiera eso, de repente sería una mazamorra ahí, ¿no?
Y entonces la cromatina con las histonas forman parte de esta estructura. Y esto de acá, que en realidad no es una estructura, sino es las ADNs que se han formado, más los ARN que se han formado, más los ribosomas que se están formando, están acá. Entonces, el núcleo en realidad se ha separado de la cromatina porque ya hay ADNs y ARNs que se han sintetizado, se han hecho. Y también hay algunas proteínas por ahí, ¿no? Entonces, todo esto que está acá ya está en proceso. Y prácticamente está separado por la cromatina, es una enredadera y acá es una cosa que ya está sintetizada. Entonces, el nucleolo pues tendría otra función. Acá la cromatina, su función sería pues tener el material genético y después cuando se produce la reproducción sexual, o la reproducción celular, digo no sexual, celular, acá se enrolla y se hacen las cromosomas, ¿no? Que son más compactos, que serían, en el caso del hombre, serían 23 pares, ¿no? En cambio, el nucleolo ya tiene la material que ya está sintetizado. ¿Y qué hacen? Cuando tienen los ribosomas, lo que hace es salen por el poro y se va afuera para sintetizar más proteínas y de repente para traer más material adentro, ¿no? Que se necesita en el núcleo. Entonces, los ribosomas pues se llaman mensajeros porque salen a hacer más proteínas y regresan con cosas que son necesarias dentro del núcleo. Entonces, esas son las partes del núcleo. Más que todo son esas prácticamente tres partes, ¿no? O sea, la membrana, el nucleoplasma y los organelos, bueno, los dos cosas que están acá, que es un organelo y la cromatina que está enrolladita, bueno, desenrollada y enrollada cuando se está sintetizando o se está produciendo los cromosomas. Si ustedes le preguntan si la cromatina es igual que el ADN, ¿qué dirían? A ver, ¿la cromatina es el ADN? No es. La cromatina con los histonas prácticamente son la cromatina. O sea, es como si fuese esta cadena de ADN. Con los histonas, todo esto es la cromatina. Pero cuando ya se produce el ADN, solamente es la línea roja. Las histonas estarían afuera como empaquetando las cromosomas. No es lo mismo, ¿no? Aparte que también es en otro tiempo, ¿no? O sea, primero tenemos una desenrollada y después la tenemos ya bien compacta, que son los cromosomas, que son distintos. Entonces, ahora sí, dejemos un ratito la pizarra y vamos a ver algunas cosas que les he preparado para que ustedes lo tengan ya en su archivo. A ver, acá creo que lo tengo. Y vamos a ver. Creo que está, acá está, a ver si. Y así lo pueden ver, ¿no? Así como en química le he preparado rapidito porque en realidad no pensaba. Estamos hablando del núcleo celular. Sí se ve, ¿no? Sí, profe. Ya, y acá estamos, bueno, no sé si será Sí, semana 4, puesto semana 4, pero la verdad no sé qué semana estaremos. Algunos ponen 12, otros 13, pero como es la cuarta semana de mes de junio, ahí les he puesto. Si no, lo corregirán pues más tarde. Sí se está grabando, ¿no? Dice, eso no, vamos a pasarlo rapidito. Ya, entonces conocer las partes del núcleo celular y sus funciones más que todo, ¿no? Al final hacemos un repasito. Dice, el núcleo celular, a ver qué me están escribiendo. No sé qué me pone esto. No puedo verlo ahorita. Dice, me fui de frente a la última. Ya. Dice, es la región corpuscular más importante de la célula. Miren, eso es lo primero que tienen que ver ustedes, ¿no? Debido a que porta consigo todo el material genético. O sea, porque guardamos el material genético es la más importante, ¿no? De la célula. En el centro, acá hay centro, es el centro de regulación celular de las actividades metabólicas. Claro, de ahí se determina qué es lo que se hace, qué es lo que no se hace. Es como si fuera el centro de operaciones, como la dirección del colegio, algo así, ¿no? Ahí se ve qué es lo que vamos a hacer, qué es lo que vamos a dejar de hacer, cómo se va a hacer, en qué tiempo, cuántas personas, todo eso, ¿no? Se regula todo lo que es las actividades, ¿no? Reproductivas y contiene y protege el material genético. Entonces, si a ustedes le preguntan cuál es la función del núcleo, el núcleo sería, pues, es regular las actividades de la célula, metabólicas, por supuesto, reacciones químicas, biológicas, todo eso, y guardar el material genético, que es la información hereditaria de los padres a los hijos, ¿no? Son dos funciones más que todo, ¿no? Acá, esta es una célula. Espérate, creo que no se está viendo. Se está viendo, no se está viendo completo, ¿no? Mi mouse está fallando, ¿no? No sé dónde está el mouse ahora. Te voy a sacar un ratito esto.
No me está haciendo caso mi mouse. Mejor con esto. Ahora sí. Y ahora sí se ve grande, ¿no? Ya estaba diciendo que el núcleo está generalmente en el centro de una célula, no necesariamente, pero está en el centro, ¿no? Y acá hay un ejemplo de una célula que tiene un núcleo, o sea, uninucleadas, el glóbulo blanco, ¿no? O sea, las células T. Binucleada, por ejemplo, es hepatocito, condrocito. Si ustedes han visto los tipos de células, de repente podrían ver qué cosa es un hepatocito que está en el hígado y un condrocito, ¿no? Y algunas que son de otro tipo, que no les puedo, que son de varios núcleos. También hay células que tienen más de un núcleo, más de 2 núcleos, hasta 5, que generalmente están en el hueso, en células del hueso y en el músculo también, ¿no? Entonces, acá más o menos es una información de ese núcleo. El tamaño depende del contenido de ADN. En células humanas están esperando 3 personas. En células humanas se supone que es distinto de una célula animal y distinto de una planta también, ¿no? Están entrando recién. Admitir. Es que no puedo admitir todo, tengo que entrar uno por uno. Ya. Dice, y guarda proporción con el volumen citoplasmático. Es grande en células como la neurona, por ejemplo, y del cerebro, son muy grandes las células, y el núcleo también es grande, y los espermatozoides, ¿no? Generalmente el espermatozoide, todo es núcleo, lo demás es de medio de transporte más que todo. Y tiene pues estas cosas, ¿no? Agua, iones, lípidos, que son grasas, azúcares, proteínas, y coenzimas, etcétera, ¿no? Todo eso tiene el núcleo, esa composición química, estamos hablando. Y estas son las partes. Miren, si ustedes ven el núcleo de una célula, el núcleo tiene, como les decía, una parte de afuera que son 2 membranas, membrana interna y externa. Son distintas porque la externa está pegada al retículo endoplasmático, la interna tiene otra composición. Si ustedes le dicen, ¿las 2 membranas tienen la misma composición? No, no tienen la misma composición, son distintas. Y están separadas por dentro por un material que se llama, a ver, por acá no lo han puesto, ¿no? Pero es una especie de moco, así como una sustancia que separa las 2 membranas. Más adelante seguramente lo he puesto por ahí. Ven, los nombres, acá está, es el espacio perinuclear, dice. La envoltura nuclear presenta estructura basada en doble membrana. Entre la membrana externa e interna existe un espacio que se llama el espacio perinuclear. Así que esa también es una pregunta que pueden hacer. Las 2 membranas que cubren al núcleo están separadas por este espacio perinuclear, que es como una especie de moco así, ¿no? Bajo la membrana interna existe una capa de proteínas que se llaman la lámina. Bueno, son láminas que estos hacen que la cromatina se encaje ahí, ¿no? O sea, es como si estuviéramos agarrándola para que no se mueva mucho y no se enrede. Esas son las láminas fibrosas. Pero eso no es muy importante. Presenta una serie de poros, eso es lo que dicen que hacen que ingresen y salgan material, ¿no? Que comunican a ambos sistemas. Estos poros tienen una compleja estructura, ¿no? Bueno, vamos a ver de qué está compuesto. Pero la función es que hacen que entre y salga material del núcleo y hacia el núcleo y fuera del núcleo, ¿no? Proteínas y otras cosas. Entonces los poros son para eso. Miren que ese poro es como un agujero por donde entran cosas pequeñas, ¿no? Algunas proteínas pequeñitas, algunas sustancias como agua, cosas así. Pero si son cosas grandes, por ejemplo, una proteína muy grande, entonces por ese poro tendría que ser bien difícil pasar. Entonces eso hay que forzarlo. No solamente es que entre solo, sino que hay que llevarlo. Eso es lo que le dicen difusión activa, cuando ya necesitamos un poco de energía para llevar hacia adentro o hacia afuera alguna cosa, ¿no? No solamente pasa, sino que hay que llevarlo con alguna proteína especial, ¿no? Así pasa en la célula. Hay cosas que salen solas, entran y salen, y hay otras que hay que llevarlas. Ahí hay que diferenciar entre si es algo pequeño o es algo grande en los poros nucleares, ¿no? Y las funciones de esta envoltura separan el citoplasma, o sea, lo que está fuera del núcleo, y mantienen separados los espacios, pero generalmente la función de esta envoltura es proteger el material genético, ¿no? Porque está dentro, está el ADN en forma de la cromatina, ¿no? Y hacer salir y entrar cosas, ¿no? Este es intercambio de sustancias, este intercambio, ¿no? O sea, son 2 funciones, ¿no? Protegen el ADN y hacen que entre y salga en forma selectiva lo que se necesita en el núcleo, ¿no? Lo que se necesita, me imagino que entra, y lo que no se necesita sale, ¿no? Hay una especie de
puerta de control ahí en esa membrana, o doble membrana, ¿no? Que es la envoltura. Ah, tiene un nombre que se llama carioteca, por si acaso, acá no le he puesto. Ahí en la figura dice carioteca, es porque es doble membrana. En realidad no es una envoltura, pues no sería pues envoltura, sería carioteca, que es las dos envolturas, o las dos membranas juntas. El núcleo plasma es lo que está dentro del núcleo, o sea, es como si fuese el medio interno, ¿no? Así donde está todo lo que está en el núcleo, que generalmente son dos cositas nomás, ¿no? El núcleo plasma ya es lo que está dentro del núcleo, adentro, pero dentro del núcleo está el núcleo plasma, y adentro del núcleo plasma está el nucleolo y está la cromatina que está desenrollada. Estamos hablando de cuando no se está reproduciendo. Ya. Eso es el núcleo plasma, dice, o también carioplasma. Es el medio interno del núcleo, es una estructura formada por la dispersión coloidal, tal, ¿no? Acá se supone que la función más importante es que aquí se produce la síntesis de ADN y ARN, ¿no? A ver, por aquí había una cosa que les había apuntado que tenía que hablar sobre el núcleo plasma. Sí, sí, ahí, a ver, ¿dónde está? En el nucleoplasma. Sí, su función es que ahí se produce pues, la replicación y la transcripción. O sea, replicación es cuando se produce otra copia de ADN, y la transcripción es cuando se produce una ARN. A partir de una hebra de ADN se produce un ARN. Ese ARN cuando se produce ARN se llama transcripción, y cuando se produce un ADN a partir de otro ADN se llama replicación, o sea, se está copiando, ¿no? Igualito. Pero salen estas dos cosas que están acá. Entonces la función es más importante de ese fluido, de ese medio interno, es que ahí se producen estas dos reacciones, ¿no? Replicación y transcripción. Y acá está, síntesis de ADN y ARN nuclear. Además, con su red de proteínas se evita la formación de nudos. Ya, eso es lo que pasa dentro del nucleoplasma. Pero ahí están, dentro del nucleoplasma está la cromatina, ¿no? La cromatina son filamentos de ADN, o sea, miren, no es todavía ADN, es el ADN, pero no es todavía la cromosomas, sino es el ADN desenrollado, ¿no? Cuando la célula se va a dividir, se condensa y se forman los cromosomas. Ah, vamos a ver quién es Patrick Cano. Ya. La cromatina es otra de las que están dentro del núcleo, ¿no? Acá también está un poco desenrollada, y cuando ya comienza, acá están las hebras de ADN, ¿no? Y si ustedes se dan cuenta, por acá deben estar los histonas. Bueno, acá no están en la figura. Más adelante creo que están las histonas. Las histonas son lo que empaqueta, ¿no? Ahí están las histonas. Estas histonas son proteínas, acá, así como que hacen un nudito, ¿no? Esas bolitas están haciendo nudos cada cierto tiempo, para cierto tramo, para que no se enrede. Están tratando de desenrollar y enrollar a la vez, ¿no? Entonces, evitan que se forme, pues, como les decía, una pelusa. Entonces, al final, la cromatina está siempre acompañada de sus histonas. De cada hebra tiene 8 histonas que están haciendo que no se enrede, y están empaquetando cuando se tiene que empaquetar. Y el nucleolo, que es el organelo, el único que tiene dentro del núcleo, que es generalmente, como les decía, ya cuando se sintetiza ADN y ARN, se juntan en un rinconcito, que es el nucleolo. Y también se sintetiza acá los ribosomas, ¿no? Acá en el nucleolo. O sea, son dos partes nomás que tenemos, la cromatina y el nucleolo dentro del núcleo, ¿no? El nucleolo ya es prácticamente como si fuera lo que se ha sintetizado, se va almacenando ahí. Este nucleolo es una estructura esférica sin membrana, o sea, no tiene nada, ¿no? Que sí se ve en el microscopio, ¿no? ¿Y qué significa, qué hace? Consiste en ser una fábrica de ADN y ARN ribosomial, así se llama, imprescindible para la formación de ribosomas. O sea, si nosotros tenemos que decir que el control está en el núcleo, entonces alguien tiene que hacer el trabajo, pues, ¿no? O sea, yo digo, acá está, eso se tiene que hacer, acá está en la pizarra, lo que tenemos que hacer es primero hacer esto, hacer lo otro. ¿Y quién lo va a hacer? Tiene que haber un personal que haga todo ese trabajo que está, se supone que ya está programado dentro del núcleo. El núcleo dice, se tienen que hacer proteínas para llevarlas a los riñones, proteínas para la sangre, todo está ya prácticamente establecido. Pero ¿quién hace eso? Los ribosomas. Entonces, los ribosomas son los trabajadores que van a cumplir con las órdenes del núcleo. Y esos ribosomas se tienen que producir también ahí. O sea, no solamente hay que hacer órdenes, sino que hay que producir nuestros trabajadores, nuestra mano de obra, que son los ribosomas, y se hacen también en el núcleo. Y una vez que ya están hechos, los ribosomas se han sintetizado, se han producido, esos ribosomas salen del núcleo, afuera del núcleo,
encuentran algún material genético, lo traen y de repente fuera del núcleo también están haciendo proteínas. O sea, lo que estaba codificado, lo que han dicho en el plan, ellos lo cumplen. Por lo tanto, el núcleo está produciendo ribosomas para que hagan el trabajo que ya está programado. Más o menos es así la función. Imagínense, el ribosoma es el que trabaja y el que va a hacer el trabajo que está ya establecido. Y miren, eso es todo. Vamos a ver de repente un repasito más adelantito con un video antes de hacer este cuestionario. Voy a salir un ratito de esto. Acá hay un videito que los había preparado, pero creo que hay unas personas que están afuera, ¿no? No, ya no. Y a ver, ojalá que les ayude esto. En realidad he tratado de ver un video, pero no me convenció ninguno, solamente una parte. Así que ojalá que... pero hay que compartir acá el sonido, ¿no? Vamos a compartir esto. No. Primero tengo que compartir la pantalla, ¿no? Y después ver el sonido. Así es, ¿no? Aquí. Compartir sonido. Ya, vamos a ver si lo ven acá. ¿Se ve? Sí, profe. Este video es describir la función y los componentes del núcleo celular. Por lo tanto, vamos a ver lo que son las generalidades del núcleo, sus funciones, componentes y algo de correlación clínica para ver la aplicación de todo ese conocimiento. Antes de hablar propiamente dicho de lo que es el núcleo, vamos a hablar de qué es la célula. La célula es la unidad estructural y funcional de la vida, en especial la del ser humano, porque estamos compuestos de millones y millones de células de miles de tipos distintos. Una pequeña mala concepción que tenemos de la célula es que la célula es una estructura estática. La célula sufre cambios radicales a través del tiempo. Por ejemplo, el organelo del día de hoy, el núcleo, es de los que más sufre cambios. Por ejemplo, durante la división celular, el núcleo ocupa dividirse de gran manera. Como miramos en este pequeño video, podemos observar cómo el contenido dentro del núcleo tiene que ser separado por múltiples fibras a dos extremos distintos para llegar a las dos células. Esto, como deben imaginar, es un cambio muy radical y fuerte para la célula, en el cual no solo el núcleo se ha afectado, sino que todos los organelos. El día de hoy vamos a enfocarnos primordialmente en cómo es el núcleo en una célula que no se está dividiendo, en una célula que se considera que está en interfase. Entonces, la célula tiene en sí mismo dos compartimentos. El primer compartimiento es el citoplasma. El citoplasma es todo lo que está ubicado entre el núcleo y la membrana celular. Es decir, que puede ser bastante extenso dependiendo de la célula. Entonces, el citoplasma es una estructura líquida coloidal en el cual se ubican la gran mayoría de los organelos y en el cual se cumplen múltiples funciones bioquímicas. A dar un ejemplo, la glucólisis, que es romper el azúcar, la primera fase que tiene una célula para poder utilizar el azúcar como combustible, sucede en el citoplasma. Así que si no hay citoplasma, no hay muchos procesos bioquímicos esenciales para la vida. El otro compartimento que no es de sorprenderse es el núcleo, que es el organelo más llamativo de la célula, en el cual puede agarrar más del 20% de lo que es el volumen celular, dependiendo del tamaño de la célula, claro está, y cumple múltiples funciones esenciales para la vida, como es lo que son regular los procesos de la célula. Como lo hacen, ya vamos a verlo un poco más a detalle. A pesar de que los compartimentos son considerados distintos, eso no significa que no interactúan. La interacción celular entre el núcleo y el citoplasma es esencial para la vida. Si no hay una comunicación entre el núcleo y el citoplasma, no se dan los procesos celulares más esenciales y la célula por lo tanto moriría. Pero hay algunas excepciones, porque no en todos los seres vivos hay núcleos. ¿Cómo es eso? Dando un ejemplo, a todas las células que sí tienen núcleo propiamente dicho, se le denominan células eucariotas. Todas las células del cuerpo humano tienen núcleo y por lo tanto son consideradas eucariotas. Entonces nosotros somos seres eucariotas, al igual que los perros, los gatos, los lagartos, etc. Pero hay algunos seres que no tienen núcleo y son considerados procariotas. Estos son, por ejemplo, las bacterias. Pero esto no significa que ellas no tienen ADN, que es el contenido del núcleo. Solo significa que no tienen una membrana que ayuda a separar el ADN del citoplasma. Por lo tanto, en los procariotas, su código genético está ubicado en el citoplasma independientemente sin membranas, mientras que en los eucariotas está separado, por así decirlo, más ordenado. Esta clasificación puede llevar a algunas pequeñas confusiones histológicas, porque siempre hay excepciones en el cuerpo humano.
Uno de los ejemplos es el glóbulo rojo, que propiamente dicho no tiene núcleo, pero no lo vamos a considerar un procariota más cercano a la bacteria. Resulta que los glóbulos rojos comienzan su desarrollo con un núcleo y lo pierden con el tiempo para cumplir su función más efectivamente. Por lo tanto, siempre son considerados eucariotas. Algunas células humanas, como los osteoclastos, células que habitan en el hueso y ayudan a remodelarlo, lo que realmente tienen son múltiples núcleos que pueden llegar a ser más de 5, pero ya que cumplen las mismas funciones, siempre son consideradas eucariotas. El núcleo, que pueden imaginar en esta imagen de la estructura redonda oscura que se puede observar, es de una célula llamada normoblasto, que es un eritrocito en maduración y está ubicada en la médula ósea. Las funciones del núcleo son las siguientes. Número 1, la regulación celular. La mayoría de los procesos celulares tienen que ser llevados en cierta forma a compás del núcleo. Por lo tanto, algunas personas consideran el núcleo como el cerebro de la célula. ¿Cómo lo hace? Dentro del núcleo está ubicado el famoso ADN, el código genético, que el ADN lo que son todas las instrucciones para poder crear las proteínas que ocupa la célula. Estas proteínas van a ser componentes de la célula en sí misma o van a ayudar a cumplir procesos celulares. Por lo tanto, se podría considerar que el ADN es como un instructivo o como un libro de cocina, que permite saber cómo armar las cosas, cómo armar un buen platillo, cómo armar una buena proteína. Pero una cosa es ser el libro de cocina y otra cosa es ser la mano de obra que lee y hace la proteína al leer las instrucciones. Y resulta que el núcleo también ayuda en esta función, ya que la segunda función es la producción ribosomal. Dentro del núcleo se crea una estructura llamada el ribosoma, que realmente es una combinación de pequeñas proteínas y ARN, una estructura similar al ADN. Los ribosomas cumplen la función de leer secundariamente el ADN después de que se genera una copia de ARN y leer el código y crear proteínas a base de él. Por lo tanto, en el núcleo se crea la mano de obra que va a crear las proteínas. Pero estos ribosomas no se quedan a hacer el trabajo dentro del núcleo. Estas viajan del núcleo hacia el citoplasma y del citoplasma van a cumplir sus funciones esenciales. El núcleo en sí mismo tiene múltiples componentes, como ser la envoltura nuclear, que va a ser el que vamos a ver ahora. Pero hay que recordar que vamos a ver específicamente su forma y función en la interfase, en la célula que no se está dividiendo. La envoltura nuclear es aquella doble membrana que separa lo que es el código genético, todo lo que está interno al núcleo, del citoplasma, haciéndolo un área, por así decirlo, VIP, en el cual no cualquier cosa puede entrar, pero esta no está sellada al vacío. Nosotros podemos observar en esta imagen de microscopía electrónica la parte externa del núcleo que tiene como pequeños cráteres, parecido al de la Luna, pero realmente estos son poros o pequeños agujeros que podemos ver con más detalle. Estas son proteínas muy complejas que tienen partes internas y externas que permiten un filtrado selectivo de qué entra y qué sale del núcleo. ¿Qué va a salir? Usualmente ribosomas y ARN. Pero también va a evitar que salga lo que es el ADN en cierta manera, ya que la salida del ADN podría ser desastroso para las funciones celulares. La membrana en sí mismo del núcleo también es muy interesante. Podemos observar que es una doble capa. La capa más externa, que se denomina la membrana nuclear externa, está llena de lo que son ribosomas. Esos ribosomas van a crear proteínas y químicamente se parece mucho al retículo endoplásmico rugoso, ya que este continúa con la membrana nuclear externa. Por lo tanto, a eso se debe la similitud química. Internamente, limitando lo que es la salida de todo el componente nuclear, está la membrana nuclear interna. Y entre las dos membranas hay un pequeño espacio que se le denomina la cisterna perinuclear. Hay un componente clínico un tanto relevante en la membrana nuclear interna, y es una estructura que es anexa a ella, llamada la lámina nuclear interna. La lámina nuclear interna es una estructura en forma de rejilla, que está compuesta por múltiples proteínas, como son la lámina A, la lámina C y la proteína de adhesión, lámina B. Estas ayudan a lo que es evitar que salga innecesariamente o se desordene el ADN. Esto lo que hace específicamente es unir ciertas partes del ADN y mantenerlo fijo a la lámina. Esto evita que se desordene mucho lo que es el contenido dentro del núcleo y lo sujeta, algo parecido como se sujeta un candelabro al techo, evitando que éste caiga. Entonces, la lámina nuclear también permite algo de control a la hora de la división celular, ya que ésta se desarma selectivamente durante la división, permitiendo que se ordene de manera equitativa el ADN. La lámina no se mantiene por sí misma. Esta está pegada a la membrana nuclear interna por múltiples proteínas. Por ejemplo, hay una proteína llamada hemerina
que lo que hace es sujetar la lámina en sus porciones A y C, la nurima solo para la porción de la lámina A, y el receptor de la lámina B, que como deben imaginar, ayuda a sostener la lámina B. Esto es extremadamente complejo para algo tan sencillo como ordenar el ADN, pero debido a que tantas proteínas están involucradas, hay algunas enfermedades vinculadas a defectos en estas proteínas. Una de ellas son las distrofias musculares, en específico lo que es la distrofia muscular de Emery-Dreifuss. Ya, eso no es tan importante porque la distrofia ya es otra cosa, ¿no? O sea, son los efectos del mal funcionamiento de la célula o del núcleo cuando produce ADN es un poco mal. Y ahí ya se producen las enfermedades, ¿no? Las enfermedades ya hereditarias o genéticas. Vamos a dejar esto un ratito. Y ahora sí, vamos a ver nuestras diapositivas y continuamos con eso para hacer nuestras preguntas, que son lo que nos interesa. Ustedes lo que tienen que hacer es no tanto centrarse en esas láminas ni tantas cosas, sino en lo más básico que es las partes y sus funciones. Acá dice definir cromatina. Cromatina, entonces, ¿qué cosa sería? A ver, ¿qué me dice cromatina? Que está dentro del núcleo, en el nucleoplasma, ¿no? Porque hay dos cosas que están dentro del núcleo. Es la cromatina y el nucleolo. Ahí está en la pizarra. Entonces, la cromatina vendría a ser, pues, el ADN desenrollado, se supone, con las histonas. Esas son las cromatinas. Cuando se enrolla ya son los cromosomas, ¿no? Están dentro del nucleoplasma, o sea, dentro del núcleo. Los poros nucleares serían pues las entraditas donde entra lo que se necesita y sale lo que también tiene que salir, ¿no? O sea, son como que dice, las puertas de ingreso y salida del núcleo hacia el exterior, que es el citoplasma de la célula, los poros nucleares. Y una proteína, ¿qué cosa es? Es una cadena de aminoácidos, ¿no? O sea, aminoácidos que son en total 20, uno tras otro, se enlazan, así como se enlazan covalentemente, iónicamente, o en forma de metálico que vimos en los enlaces. Acá se enlazan, su enlace entre dos aminoácidos se llama enlace peptídico, porque son un enlace entre un nitrógeno y un grupo COO. Ese vamos a ver en orgánica, ojalá que este año. Y ese enlace peptídico hace que dos aminoácidos formen un dipéptido, se llama dipéptido. Y si son tres, se llama tripéptido. Y si son cinco, son pentapéptidos. Y si son muchos, se llamaría, ¿cómo se llama? Polipéptidos. Entonces nosotros cuando comemos nuestro bistec, estamos comiendo un polipéptido, porque es un montón de proteínas unidas por enlaces peptídicos. O sea, ustedes cuando vayan al mercado digan, pero señora, ¿puede venderme 1 kilo de polipéptido? Y le van a dar su bistec. Es proteína, ¿no? Así como la clara del huevo, que es la albúmina, también es una proteína, ¿no? O sea, eso es proteínas de reserva, porque nos sirven a nosotros como alimento. La clara de huevo también es una proteína de reserva para el embrión que está por nacer dentro de un huevo. Mira, dentro de un huevo hay un embrión, o sea, un pollito que va a nacer, pero se está alimentando de proteínas que están dentro de la clara, que es la albúmina, ¿no? En el caso del huevo. En el caso de la leche también tenemos proteínas y todo eso, ¿no? Todo lo que es para nuestro alimento son proteínas de reserva. Pero también tenemos proteínas, por ejemplo, mis uñas también son queratina, ¿no? Los pelos también son proteínas, pero en ese caso no es de reserva, porque yo no me como ni pelos ni uñas, son de estructura, o sea, es parte de nuestra estructura corporal. Entonces, esas proteínas son cadenas lineales de muchos aminoácidos enlazados con enlaces peptídicos, para que se acuerden ustedes. Proteína es un polipéptido. Acuérdense, si ustedes se acuerdan de polipéptido, se acuerdan de que es un enlace peptídico. Y un enlace peptídico une dos aminoácidos. Entonces, eso es proteína. Estamos hablando un poco de las células grandes que hay en orgánica, ¿no? Y en biología también. ¿Dónde está ubicado el espacio perinuclear? A ver, ¿dónde estaba? ¿Se acuerdan? Entre las dos membranas está el espacio perinuclear. Entre la membrana externa, que está pegada al retículo endoplasmático, y la interna, que ya está dentro del núcleo, hay un espacio que es la membrana perinuclear, o el espacio perinuclear, ¿no? Se supone que es como una especie de moco o algo así. Claro, me imagino que tendrá sus componentes, pero no es tan importante, ¿no? ¿Qué se forma cuando la cromatina se condensa? ¿Qué se formaba? Cuando se condensaba y se hacía un solo paquete. ¿Cómo se llama cuando ya está condensada? ¿Se acuerdan? Y eso es la división, ¿no? ¿Qué me dice?
Yo comienzo a enrollar la cromatina, las histonas me ayudan para que no se enrede muy bien, los estoy poniendo como si fuesen unos cachitos ahí, como si fueran unas liguitas, para que no se me haga muy difícil enrollar, y cuando ya está enrollado ya tienen otro nombre. ¿Cómo se llama? ¿Mm? Los cromosomas, pues, 23 pares de cromosomas, ¿no? O sea, cromatina desenrollada es cromatina con sus histonas. Y cuando ya se enrolla, se hace los cromosomas, que son en el hombre, son 23 pares, ¿no? Ya está condensada. ¿Qué función cumple el nucleolo? Dice. A ver, ¿cuál era el nucleolo? ¿Qué cosa hacía el nucleolo? En el nucleolo están ya los ribosomas hechos, también hay ADN y ARN, ¿no? Ahí se forman los ribosomas, esa es la función. Hola, había salido hablando. El internet está fallando, entonces ustedes, ¿no? Vamos a admitirlo. Sí, ahí se producen los ribosomas en el nucleolo. ¿Cómo se llaman células que tienen núcleo? ¿Cómo se llaman las células que tienen núcleo? Eucariotas. Eucariotas. Y las que no tienen son las procariotas, ¿no? Como las bacterias. ¿De qué está formada la envoltura nuclear? La envoltura nuclear. ¿De qué está formada? ¿Mm? Envuelta he puesto yo, ¿no? Debe ser envoltura. Bueno, esa pregunta vamos a dejarla porque también creo que está de más. ¿Qué función tienen dos componentes nucleares del ¿Qué función tienen los dos componentes nucleares del nucleoplasma, que son la cromatina y el nucleolo? Funciones, pues es lo que les estaba viendo, ¿no? Adentro de ese nucleoplasma se están sintetizando ADN, ARN y los ribosomas para poder cumplir con todas las funciones de la célula. Esas son las funciones que cumplen estos dos componentes, ¿no? La envoltura nuclear, pues esas son las dos capas, ¿no? ¿Cuál es la función? Primero es proteger el material genético que está dentro, y después es hacer ingresar o hacer salir algunos materiales que son necesarios o de repente que ya no son necesarios, ¿no? Para comunicarse el núcleo con la parte de afuera que es el citoplasma de la célula. Esa es la envoltura, acá es envuelta, pues, envoltura nuclear, que es la doble membrana, lo que le decimos acá el carioteca. Son dos nombres que tiene. O más de dos nombres, dice. ¿Y qué orgánulo se trata? ¿De qué orgánulo se trata? ¿Qué números corresponden al nucleoplasma? No sé qué es puesto acá. Ah, ya, es que hay una figura. Ah, esta es la figura. Por eso que ahí también. Esta figura tiene tres numeritos, 1, 2 y 3. Es el núcleo. Entonces, ¿de qué estamos hablando acá? Bueno, acá estamos hablando del núcleo, ¿no? ¿Qué número corresponde al nucleoplasma y a la cromatina? Dice, ¿cuál de estos tres será el nucleoplasma y la cromatina? ¿A dónde está? Nucleoplasma será el 1, pues porque está aquí apuntando en el medio donde está toda la región dentro del núcleo. Y la cromatina son estas cositas que están ahí medias enrayaditas, ¿no? Sí, estas cromatinas. Y este debe ser el nucleolo, que es el más compacto, ¿no? Medio redondito inclusive. En cambio, las cromatinas están desenrolladas, están un poco así como hilos desenrollados. ¿Y en qué tipo de células encontramos este orgánulo, o sea, este núcleo? En las eucariotas, ¿no? Es una figurita que les he puesto por ahí. Y estas son preguntitas para hacer con verdadero y falso rapidito. Esto que está acá hay que hacerlo juntos porque les he puesto como tarea para que ustedes le manden a la profesora Margarita. Se lo mandan a ella, pues me imagino que ella va a querer ver alguna evidencia de su clase. Dice, la replicación de ADN y se produce en el retículo endoplasmático. ¿Es verdad esto? ¿Ustedes creen? ¿Se produce el ADN en el retículo endoplasmático o dónde se produce la copia fiel de un ADN a otro? Es falso. Esto se produce en el núcleo. Por lo tanto, el retículo endoplasmático no tiene nada que ver acá, ¿no? Acá es falso. Las células eucariotas se caracterizan por poseer un solo núcleo. ¿Es verdadero o falso eso? ¿Qué dicen? ¿Todas las células tienen un solo núcleo? Ah, contesten. Falso. Es falso, porque puede ser que no tenga, o puede ser que tenga más de uno, puede ser que tenga 2, 3, múltiples núcleos también, ¿no? Por lo tanto, eso también es falso. El núcleo está formado por envoltura nuclear y el nucleoplasma. ¿Mm? Sí, es verdad, ¿no?
El núcleo tiene su envoltura y lo que está dentro. Envoltura, que es la doble membrana, que se llama carioteca, y el nucleoplasma, que está incluyendo a las cromatinas y al núcleo. Es verdadero esto. Acá el paréntesis lo he puesto mal. Dice. La envoltura nuclear separa el citoplasma del nucleoplasma, la envoltura. El citoplasma de la célula con el nucleoplasma sí se separan. Esto también es verdadero, porque la envoltura nuclear está dividiendo a lo que está fuera lo que está dentro de una célula con lo que está dentro de un núcleo, ¿no? Es la envoltura. Esto también es verdadero. La la envoltura nuclear está formada por una membrana donde se sitúan los poros nucleares, que son proteínas transmembrana, dice. ¿Por una membrana? ¿Es la envoltura nuclear está formada por una membrana? ¿O no? Falso. Es falso, porque está formado por dos membranas, ¿no? O sea, no es una, es dos. Aquí, en la envoltura nuclear se produce la síntesis de proteínas. ¿Es verdad? En la envoltura. Verdadero. ¿Así? Envoltura es acá, ¿no? Pero sí, ¿no? Pero sería en la parte de afuera, en la envoltura externa, porque ahí están acá afuera tenemos acá los ribosomas y ahí se están produciendo proteínas. Sí es verdad eso que está aquí, porque en la parte externa, la envoltura en la parte de afuera, es la membrana exterior, está conectada con el retículo endoplasmático y ahí están los ribosomas, están produciendo proteínas. Así que sí es verdad esto. La composición química de membrana externa y la interna son iguales, son similares. Eso sí es falso, porque lo de afuera está más conectado al retículo endoplasmático. Por lo tanto, hay proteínas y otras cosas más. Y la membrana interna está más pegada a la cromatina, porque está pensando más en que si se desenrolla o si se enrolla la cromatina para formar la división celular. Entonces, tiene una composición más de ADN que otra cosa. Por lo tanto, estas doble capas tienen diferente composición química. Así que esto también es falso. ¿Se denomina cromatina el ADN? ¿La cromatina es el ADN? Eso lo dijimos hace un rato. No, la cromatina es la desenrollada y está incluida con las histonas, que las histonas son las que están ahí esperando cuando se enrolle para hacer bien el trabajo, ¿no? Y cuando ya se enrolla, ya es las cromosomas. Pero en realidad la cromatina es el ADN más las histonas. Por lo tanto, el ADN con cromatina no son sinónimos, ¿eh? Son distintos. Cromatina es el filamento completito con sus histonas. Y el ADN solamente es el filamento, sin histonas. Y el ADN cuando se enrolla, los histonas solamente le servirían para empatarlo, para encajarlo, ¿no? Para amarrarlo bien. Pero la cromatina en realidad son las dos cosas, mientras que el ADN es una sola hebra. Así que también esto es falso, no son iguales. La cromatina se encuentra en el citoplasma, estamos hablando del citoplasma de la célula. Ahí está en el citoplasma está la cromatina o está en el nucleoplasma. ¿Dónde está la cromatina? Está en el nucleoplasma, el citoplasma es en la célula. O sea, el citoplasma están todos los órganos, los organelos que están en el retículo plasmático y todo eso. Pero no está está en el nucleoplasma. Así que esto es falso también. No sé qué me han puesto por ahí. El nucleolo está relacionado con la síntesis de ribosomas. En el nucleolo se producen los ribosomas, sí es verdad. O sea, si está relacionado es porque se producen los ribosomas. Y los ribosomas son lo que decíamos, son los trabajadores que van a hacer las proteínas, pero no en el núcleo, sino van a salir y van a comenzar a hacer las proteínas fuera de la célula e inclusive dentro del citoplasma. O sea, lo que se necesita lo van a hacer ellos, ¿no? Si el mensaje fue, haz una proteína de tal cosa y la llevas a tal sitio, pues ellos lo van a hacer y lo van a transportar. Por eso se llaman ribosomas y hay ARN mensajero también. Así que sí está relacionado con la síntesis de ribosomas, el nucleolo. Y esa es una de sus funciones, ¿no? Producir ribosomas. Porque esos son los trabajadores del núcleo, los que van a hacer las proteínas. Fuera del núcleo, ¿no? Hay múltiples de copias de los genes a partir de los cuales se produce ARN. Eso ya no. A ver, hay multitud de copias de genes a partir de los cuales se produce ARN ribosómico. Claro, se producen muchas copias de ADN. O sea, una célula cuando se divide, produce una célula igualita, o sea, replica, se hace un ADN igual.
Pero a la vez cuando se va a hacer un ARN igualito, también se copia una hebra del ADN, sirve para hacer un ARN ribosómico, así que esto también es verdadero. Es verdad eso. Eso lo mandan a la profesora Margarita. Vamos a dejar un ratito de ver la pantalla porque quería mostrarles al comienzo que les he puesto esa tarea. Ya está. Para que ustedes ya, es una sola hoja nomás. Miren, eso le mandan a la profesora. Dice entre verdadero y falso lo que hemos hecho ahorita. O sea, si ponen atención, o si no ven el video más tarde, ahí están las respuestas. Y en la número 2 he puesto estas partes de la envoltura, o sea, la parte externa, ¿no? Donde está la doble membrana, para que le pongan ustedes. Si pueden imprimir o lo copian, o si no, ustedes dibujen un núcleo y pongan las partes de la envoltura nada más. Y eso se lo mandan a la profesora Margarita para que ella tenga nota de ustedes, pues, porque yo me imagino que de repente me va a preguntar algunas cosas, pero ella tiene que tener su nota de su clase, de su tarea, etcétera, ¿no? Entonces, por eso es que les he puesto. Esto ya prácticamente lo hemos hecho, y esto es para que ustedes le pongan solamente las partes, ¿no? O sea, le vamos a poner, por ejemplo, aquí membrana, los poros nucleares, el nucleoplasma, nucleolo, la cromatina, todo lo que hemos visto por ahí. Son pocos, mira, 1, 2, 3, 4, 5, 6, para que no se olviden. Eso es más o menos lo que tienen que hacer. Ya los mandé, recién lo he mandado en la mañana porque la verdad lo hice recién en la noche a las 12. Y ay, Paul, ¿dónde está Paul? Pero ya entró, ¿no? No, ya no hay nadie afuera. Y eso es todo. Antes de terminar, un repasito porque vamos a terminar temprano esto. Un repasito aquí en ese dibujo que tenemos. Ahora que ya hemos visto, solamente quiero que vean las partecitas. Vamos a levantarme mejor porque ahí ya me cansé de estar sentado. Acá, no sé si se ve, ahí. Ya, entonces, esto es el núcleo. Y el núcleo tiene una envoltura, ¿no? La envoltura se llama carioteca. La doble membrana, ¿no? Doble membrana. La de afuera y la de adentro no son iguales, ¿no? Porque la de afuera está pegada al retículo endoplasmático. Es más, por acá está pegado el retículo endoplasmático. Y ahí se producen las proteínas, ¿no? Entonces, por lo tanto, lo de afuera con lo de adentro tiene que ser distinto. Por eso la pregunta es si son iguales las composiciones de la membrana exterior y la membrana interior, pues no es. Esto es la carioteca, que es la doble membrana, es selectiva porque por algunos poros, los poros por acá, estos poritos, poros nucleares, está entrando de repente proteínas que se necesitan, está entrando de repente algunas cosas que son necesarias para la producción de ribosomas y producción de proteínas también. Y también están saliendo por aquí los ribosomas cuando ya se producen en el nucleolo, ¿no? Los ribosomas que se producen salen y comienzan a hacer sus funciones afuera del núcleo. O sea, los ribosomas que son los que trabajan produciendo las proteínas y lo necesario para, de acuerdo a lo que se ha establecido en la célula, ¿no? En el núcleo de la célula. Dentro está, todo este líquido que está acá dentro es el nucleoplasma. Así como es el citoplasma en la célula, acá es el nucleoplasma. Nucleoplasma dentro del núcleo. Y hay dos cosas, ¿no? Uno que es la cromatina, que está desenrollada cuando no hay división celular, y el nucleolo. La cromatina es la hebra de ADN, es una hebra de ADN con sus histonas. Cada hebra tiene 8 histonas. Tiene un nombre esto. A ver, espero que acá lo apunte. De las 8. No sé si lo puse por acá. Sí, se llama octámeros. O sea, estas 8 histonas, que son proteínas, y que van a ayudar a que cuando se compacte, ya no se enrede completamente. Son 8 por cada hebra. Por eso se llaman octámeros. O sea, hay una hebra de ADN con un octámero. ¿Qué es un octámero? Las 8 histonas. Se llama octámero porque tiene 8, ¿no? 8 histonas. Cada hebra tiene un juego de 8 histonas que se llama octámero y hacen que cuando se enrolle sea más ordenado. Entonces, esta es la cromatina con sus histonas. Y este es el nucleolo. Y aquí ya se supone que si acá se está produciendo fuera el ADN y el ARN, una réplica, entonces todo lo que está produciendo se va juntando acá, en el núcleo. Acá ya está compuesto de ADN
ARN y también de proteínas que son esenciales para esto, y son los ribosomas que se están formando acá. Hay tres cosas: ribosomas, ADN y ARN. Entonces, los ribosomas que están acá salen por los poros y hacen sus funciones afuera. Pero acá ADN y ARN se están concentrando, ¿no? De repente para alguna actividad más exterior. Pero es como un almacén de ADN y ARN. Y los ribosomas que se están produciendo. Acá hay algunos que se están recién produciendo, otros que ya están hechos, están maduros y salen a hacer sus funciones. Y la cromatina, cuando ya se enrolla, se supone que son los cromosomas, ¿no? Nada más, ¿ves? Eso es lo único que tenemos que ver. Solamente son dos partes, la envoltura y lo de adentro, y lo de adentro tiene dos cosas distintas, ¿no? ¿Cuál es la función de cada uno? A ver, la función de esto es proteger el material genético y hacer entrar o salir cosas que son necesarias, ¿no? La cromatina, su función, pues se supone que cuando se produce la reproducción sexual, su función sería, pues, copiarse, ¿no? Hacerse igual, ¿no? Es como si fuera el modelo para que de aquí copien uno igual que a mí. Y el nucleolo es la producción de ribosomas, los trabajadores, los que van a hacer toda la síntesis de proteínas, acá o afuera también, ¿no? Así que esas son las funciones. En general, todo esto que es el núcleo es la parte más importante de la célula y tiene las funciones de mantener el material genético y de realizar bueno, diría, de planificar todas las actividades que se dan en la célula. Esas son las funciones más importantes, ¿no? Proteger el material genético y decir qué es lo que se tiene que hacer y qué es lo que no se tiene que hacer necesario para que nosotros podamos estar vivos, especialmente si fueran células nuestras, ¿no? Así que eso es el resumen. No sé si tiene alguna pregunta. No me hagan muchas preguntas porque esto recién lo estoy viendo después de mucho tiempo. Así que yo les estoy poniendo ahí un trabajo para que la profesora Margarita tenga trabajo. Profesor, Sí. Anexubio fue una clase de 5º año, no lo de biología. ¿Cómo? ¿Ha subido una clase de 5º año? ¿Han visto? De biología. Entonces ahorita lo voy a ver bien. De repente, porque entonces a los de 5º le he mandado la biología. Es que estaba ya con sueño. Ahora voy a ver entonces. Entonces, si no he subido, tengo que mandarlo ahorita porque ahí está lo que ustedes tienen que desarrollar. ¿Alguna pregunta? Si no, ya para que vayan a tomar el desayuno. Ahorita mismo lo voy a subir. Voy a ponerlo acá para no olvidarme. Entonces voy a revisar. O sea, he puesto en cuarto algo de quinto. ¿Qué cosa? ¿Has visto lo que dice? Pero te voy a abrir esto. Porque esto es pausado. Sí, es